Olá, eu sou Betty Adam e esse canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração. For subtitles in English, please click on settings. Nadie acertou, solo una persona. Dijeron Canadá, Finlandia, China, Vietnam, el desierto, pero estamos en una playa, en Cuba y Costa Rica. Me dijeron cuál es el criterio que yo utilizo para elegir los países. En general, no elijo los países me eligen. Sí, es verdad. ¿Y sabes por qué? Son oportunidades. Por ejemplo, para Alaska me invitaron. Yo pagué el pasaje y después no pagué hotel, no pagué comida, muy poca. Y acá, en Costa Rica y Cuba, yo llego a mi casa en octubre de 2002 y recibo una nota diciendo que mis millas van a vencer, van a caducar. Yo dije, ¿cómo? No puede ser. Y entonces decidí ir a ver rápido dónde este puntaje todo me decía que yo podría ir. Llego a la agencia y digo, con este puntaje, ¿dónde voy? Buscan y dicen, Cuba y Costa Rica. Y digo, ¿qué? Voy ya, volando. Y así hice. Lo único que tuve tiempo de hacer antes de salir de casa, porque tenía que dejar las cosas de trabajo arregladas, fue ver un hotel en Cuba, porque era una exigencia de la visa. Llego a Costa Rica contenta, con calor, feliz. Y yo pienso que cuando uno está así, bien con uno mismo, ¿no? El viento sopla a favor. Así que ya en el ómnibus del aeropuerto para San José, para el centro de la ciudad, encontré un muchacho que me dijo que me iba a ayudar a conocer la ciudad, me iba a mostrar muchas cosas. Pero en realidad yo no quise, porque recién llegaba y quería estar tranquila, quería ubicarme. Fui a conocer la Catedral de Costa Rica. Una catedral muy bonita, muy austera, muy linda, bien conservada, con el piso todo en parqué, bien lustrado. La catedral linda de adentro y de afuera. Y ahí fui a conocer el mercado central. El mercado, comí cosas deliciosas. Ahí fue que probé el zumo de horchata. Estaba muy bonito. Esperaba un poco más en cuanto a la arquitectura, pero estaba muy lindo. Y la gente siempre muy amable. Fui a conocer en San José también el Museo de Jade. Impresionante, porque yo no sabía que era tan importante el Museo de Jade en Costa Rica, porque yo sé dónde están las fuentes en China y Guatemala. Y Myanmar también, no sé si sabe, pero hay un trozo de piedra enorme de 175 toneladas. Bueno, pero ahí en Costa Rica había piezas muy bien detalladas, muy bonitas, muy bien tratadas. Lo curioso es que era un museo en la planta 11 de un edificio. Nunca vi un museo en planta 11 de un edificio, pero en fin. Y llegué en casa tarde a la noche, ¿no? Me dijeron que era muy peligroso una mujer salir sola a la noche, pero yo no llevé mucho al apunte porque un país desmilitarizado, ellos no tienen fuerzas armadas. Yo me sentí muy confortable, no me pasó nada, así que estaba muy bien. La gente siempre muy atenta, ¿no? Muy amable, siempre con una sonrisa para ayudarte, te llaman de mi amor, de corazón. Yo al día siguiente salí a las 7:30 de la mañana y ya había un montón de gente caminando por la calle. Y cuando yo pedí información me decían, vaya, apúrate porque acá es una zona peligrosa y que eso, que lo otro, pero no pasó nada. Tomé un ómnibus para ir a Fortuna, a un pueblito en donde hay un volcán con 2 bocas. Muy interesante. Era un hotel, me quedé en un hotel muy lindo y ahí conocí a unas belgas. Y hice todo el viaje por Costa Rica con ellas. Fue muy agradable. O sea que yo no estuve sola, en definitiva no estuve sola. Fuimos a conocer el mirador para ver el volcán. En esta ciudad te cuento que es un pueblito. Cuando llegas hay una avenida y al final de la avenida está el monstruo, el gigante volcán que te espera. Parece que el gigante es más grande que la ciudad, guardando las debidas proporciones, ¿no? Y fuimos al mirador con el guía del hotel, ¿no? Y él nos explicaba. Estamos en un mirador, yo te cuento lo que me explicaba. Estamos en un mirador con unas estacas, un mirador bastante precario.
Y él nos explicaba que el ruido que estamos escuchando, más de escuchar que sentir, eran el movimiento del volcán. ¿Viste cuando te des hambre en el estómago que te hace así? Este ronquido, bueno, hacía eso. Pero lo peor es que no es que escuchabas eso. Bajo tus pies escuchabas el estómago del volcán. Exactamente. Y él nos decía que eso pasaba porque, por suerte, hay volcanes en el mundo porque es la válvula de escape de la Tierra, del planeta, ¿no? Porque si no podría reventar. Yo decía que me habían dicho que el Amazonas era el pulmón de la Tierra, pues él me decía que eran los volcanes. Incluso me explicó que ahí en Costa Rica hay facultad de volcanología, cosa que yo no sabía. Yo creía que eso se estudiaba en las materias de geociencias, geología, pero no, hay vulcanólogos. O sea, que fue una cosa muy... Viste que hay que viajar para aprender, ¿no? Bueno, después nos mostró al lado de una vertiente ¿cómo se dice? Pegado del volcán, la vertiente, así un pedazo de chapa, que hubo un accidente 2 años atrás, o sea, del año 2000, en ese momento, en donde una avioneta había quedado pegada con 4 pasajeros. Por supuesto que no pudieron salvar a nadie, ¿no? Porque en la pared del volcán eso muy caliente. Imagínense cómo debe haber sido. Horrible. Bueno, y a la noche fuimos a un show. Sí, un show. ¿Y quién era el protagonista? El gigante. Sí, el volcán. Impresionante. 7 piscinas. Había una, la más calurosa, la más caliente, el agua, que era 67 grados. Salía humo, si veías el humo. Pero ¿sabes por qué te digo que era lindo el show? Porque había unas reposeras que te acostabas y veías el gigante llorando, el volcán que lloraba lágrimas de sangre, era fuego, ¿no? Así, desparramaba por sus vertientes. Y, ¿sabes una cosa? Te quedas mirando eso y te sentís que sos nada. Que esa magnitud de la naturaleza, somos como, desaparecemos así en 2 segundos. Somos como granos de arena. Porque la fuerza, la potencia, era impresionante. Bueno, volvimos al día siguiente, nos fuimos a Monteverde. Monteverde es una ciudad muy especial para hacer canopy o arborismo. Incluso hay propagandas por todos lados que hay que ir a Monteverde para hacer eso. Llovía, que no tenés idea de lo que llovía, mucho llovía. Y igual iba a ser. Entonces cuando llegué para caminamos un poco, ¿no? Para llegar hasta ahí, igual como caminamos en el mirador, vas por un bosque, una selva, lo mismo para ver el volcán. En Monteverde caminamos lo mismo para hacer canopy. Y en este lugar había una pareja argentina joven, había una señora de 76 años, una otra con 82 y yo. Ellas se reían, se divertían y yo tenía mucho miedo. Eran 12 plataformas muy altas, pasaba por encima de los árboles. Había una que era a 80 metros de altura, veía ríos abajo, 80 metros de altura, para que tengas una idea, es como si fuera más o menos un edificio de 20 plantas. ¿Tenés idea de lo que es eso? Yo agarraba, él me decía, ya puedes ir solo, ya puedes. Yo, no puedo. Y hasta el día de hoy que no hago más eso. Y aparte lloviendo, mira como la gente allá, te digo que es muy amable, ¿no? Me prestaron un pullover, pantalones, botas 41. Yo calzo 36, 37 por ahí. Y 41 porque no había otra. Y yo estaba toda completamente mojada. Pero muy bonito, impresionante. Lo lindo que es la variedad de plantas que hay. No sé si ustedes saben, pero Costa Rica es un pelín, como dicen los españoles, más grande que Holanda. Sin embargo, tiene el 5% de la biodiversidad mundial está ahí en Costa Rica. Ellos tienen 50.000 variedades de plantas, de animales. Hay almendros, plantas de mango, hay palmeras de varios tipos, hay plantas ornamentales, helechos, café, caña de India para exportación, bambús gruesos, lianas
gigantescas, es impresionante. Ah, ¿y sabe lo que hay también? Cuando yo estuve ahí, ellos estaban vendiendo los pimpollos, los cachorros, no sé, no sé, de los guayamaco, arara en portugués se dice, ¿no? A $20.000 cada uno. Es impresionante, ¿no? Bueno, y tonos de verde, ni que hablar. Dicen los estudiosos que hay en el mundo 100 tonos de verde. Bueno, ellos tienen todos, creo que ellos tienen todos. Todos los tonos, la intensidad, el vigor, es muy bonito. Y ahí me fui a conocer una playa que se llamaba Manuel Antonio. Muy bonita también, muy bonita. Está al lado Pacífico, la más cham para ellos, ¿no? Y para hacer 157 kilómetros gastamos 4 horas o 4 horas y media, algo así, porque la ruta estaba muy fea, una ruta de tierra, así, ¿no? Pero haces un camino así, del alto venís y ves el Golfo allá abajo, muy bonita. Ves 200 tipos de palmeras. Había un lugar que dijeron que yo iba a ver iguanas de 2 metros. No las vi, pero me dijeron que hay. Hay pelicanes en la playa, muy bonito. Bueno, y siempre en esos lugares, puede ser el lugar más alejado del mundo, de la ciudad, que vos crees que hay un chico de uniforme. ¿Puedes creer eso? Hay un chico de uniforme que va a la escuela, no se me ocurre en dónde, pero va a la escuela. Y ellos dicen también que la educación es muy importante y que la agricultura también, los jóvenes tienen que tener noción del rol de la agricultura en la vida de la gente. Qué bonito, ¿no es verdad? Bueno, la gente siempre amable. Unos días después me iba a Cuba y estas belgas habían estado hace 2 años atrás en Cuba y me dijeron, no vayas a un hotel. Vas a estar en donde estuvimos, que es una familia cubana la vas a pasar súper divertido, va a ser muy bueno. Se llama Magdalena y su hijo se llama Papo. Y vas a ver qué lindo que es, qué bueno que es. Y me dijeron la dirección. Sabían que era al lado del hotel Habana Club, enfrente había un estacionamiento y era un edificio muy cerca de ahí y en la segunda planta. Bueno, así me dieron. Tomamos una cerveza en el aeropuerto bien fría. Ellas se fueron para Bélgica y yo me fui para Cuba. Llego al aeropuerto. Me preguntaron, votaste Lula, ¿no? Y después me pide la reserva del hotel. Y yo fui y salí, lo más bien, sin ningún problema. Voy a buscar voy por un taxi y pido Hotel Habana Club, por favor. Llego, era domingo, 4:30 de la tarde. Un calor. La atmósfera con este calor perezoso, así estaba. Los argentinos dirían que estaban con pachorra. Y bueno, bajo, busco la finca, el edificio bajo, así, ¿no? Con poca plata, no veo nada. Encuentro una señora y voy para preguntar y no conoce. Y entonces te cuento el próximo sábado, ¿no? ¿Qué pasó en Cuba? Vamos a empezar a respirar fuerte de nuevo. Si te gustó, por favor, poneme un like ahí, comparte con tus amigos y te voy a mostrar dónde estoy. Es un lugar con muchos jardines, ¿cómo se llama eso? Jazmín del país. Mira el paisaje, qué bonito que es, todo jazmín del país. Muy bonito, ¿no? Bueno, yo los espero acá el próximo sábado. Un fuerte abrazo y gracias por estar acá conmigo de nuevo.